¿ya? Y vamos a hacer el uso o apoyo de algunas diapositivas para poder comprender con la mayor precisión posible en qué consiste en realidad el sistema de contrataciones estatales, ¿ok? Vamos a indicar de forma inicial que el SICOES está sobre la base de una normativa, que es el Decreto Supremo 181, que prácticamente nos da las directrices para poder llevar adelante todo proceso de contratación que lleva adelante una entidad estatal. Lo que es el Decreto Supremo, obviamente en el artículo primero, ya determina, ¿no? Nos habla justamente de lo que es el sistema de administración de bienes. Perdón, voy a permitir el ingreso de algunos estudiantes. Retornamos a la diapositiva. Un momentito. Nuevamente. Como les indicaba, ¿no? El artículo primero nos indica justamente de qué exactamente trata esto lo que es el sistema de administración de bienes y servicios. Tenemos que entender que el Decreto Supremo 181 contempla 3 subsistemas. En primera instancia está el subsistema de contratación de bienes y servicios. Por otra parte, podemos ver lo que es el subsistema de manejo de bienes. Y por último, el subsistema de disposición de bienes, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vayamos a contratar o vayamos a adquirir, obviamente en determinado momento se tendrá que administrar o manejar y posteriormente se procederá a la disposición de los mismos, ¿no? Pero nosotros estamos llamados en este curso justamente a ver en qué consiste el sistema de contratación de bienes y servicios. Perdón. Nuevamente, con las disculpas del caso, nos tomamos a la diapositiva. Y vayamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que justamente indica el artículo primero? Está escrito: el sistema de administración de bienes y servicios es el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios. Es muy claro, ¿no? Regula la contratación de bienes y servicios. Posteriormente se procederá con el manejo y finalmente la disposición de los bienes de las entidades públicas, tal cual como habíamos visto en la diapositiva, ¿no? De forma interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, de administración y control gubernamentales. Como habíamos leído anteriormente, ¿no? Este subsistema de contratación de bienes y servicios es un conjunto interrelacionado por una parte de principios, elementos técnicos, elementos jurídicos y elementos administrativos, ¿no? Que regulan todos los procesos de contratación. Acá justamente acabo de introducir en la diapositiva 4 situaciones que son muy importantes de tener presente al momento de justamente analizar o evaluar lo que es un sistema de contrataciones estatales, ¿no? Y eso está claramente definido en el Decreto Supremo 181, que nos habla justamente sobre los tipos de contratación que realizan todas las entidades públicas, ¿no? Por una parte son los bienes, los servicios generales, las obras y los servicios de consultoría. Entonces tengan presente que toda vez que una entidad pública va a llevar adelante un proceso de contratación, lo va a hacer justamente sobre la base de lo que son los tipos de contratación, ¿no? Es decir, bienes, servicios generales y lo que se indicaba, ¿no? Obras y obviamente servicios de consultoría, que pueden ser tanto consultorías individuales de línea, como también podrían ser lo que son las contrataciones por producto. Ahora, una vez que ya hemos visto justamente lo que son los tipos de contratación, también tenemos que considerar que las entidades públicas deben hacerlo a través de modalidades de contratación. Y estas también las podemos encontrar en el Decreto Supremo 181, que son prácticamente 6. Vamos a pasar a ver inmediatamente la diapositiva, pero permítame dar los accesos a quienes están solicitando ingresar al curso. Son 6 en realidad.
En esta primera diapositiva estamos viendo las tres primeras, ¿no? La primera que se trata de contrataciones menores, compras menores, ¿no? Y estas tienen un rango presupuestario que van por una parte de 1 a 20,000 bolivianos. Se ha hecho una subdivisión en esta parte, ¿no? Ya vamos a ver más adelante justamente por qué se procede y se maneja de esa manera. Por otra parte tenemos contrataciones menores que van desde 20,001 bolivianos hasta 50,000 bolivianos, ¿no? Existe otra modalidad que se trata del apoyo nacional a la producción y empleo, conocido como AMPE. Esta va desde 50,000 bolivianos a 200,000 bolivianos por una parte, lo que se suele denominar como un AMPE pequeño, un AMPE menor. Y la otra sección, obviamente el otro segmento, estaría comprendido por las compras que se dan desde 200,000 bolivianos a 1,000,000 de bolivianos, ¿ya? Posteriormente vendrían, de acuerdo a las cuantías presupuestarias, lo que es la licitación pública, por una parte desde 1,000,000 de bolivianos a 70 millones, ¿no? Todas las contrataciones que se hacen a nivel nacional, y de 70 millones de bolivianos en adelante, estas a nivel internacional. Toda vez que hablamos de contrataciones o compras menores que van desde 1 boliviano hasta 20,000, ¿no? Y siempre y cuando se trate de la contratación de bienes, directamente iremos a trabajar, de acuerdo al Decreto Supremo 4453, con lo que es una nueva plataforma que se ha creado en la gestión 2021, que está conocida como mercado virtual, ¿no? Entonces, la diapositiva podemos apreciar que claramente indica, ¿no? Contratación menor, se trata de bienes. Habíamos indicado ya anteriormente de que toda vez que lleva adelante la entidad pública una convocatoria, podría ser una invitación o podrían ser adquisiciones sin convocatoria, sin invitación, ¿no? Y obviamente siempre y cuando estamos dentro de este rango de 90,000 bolivianos, se trata de mercado virtual, pero solamente aplica para el tipo de contratación de bienes, ¿ya? Solamente para uno de los 4 tipos de contratación, ¿no? En este caso, bienes. Perdón, vamos a dar paso a quienes están solicitando ingresar al curso. Como les indicaba, ¿no? Ahora vamos a ver un otro segmento. Perdón, me he perdido, caramba. Pues, no. Mil disculpas. Vamos a retomar. La diapositiva ya. Estábamos acá, ¿ok? Bueno. Les indicaba, ¿no? El otro segmento que les indicaba que son de 20,001 bolivianos hasta 50,000, que se conoce como consulta de precios, también generado a través del Decreto Supremo 4453, pero en este caso solamente aplica a lo que son bienes, servicios generales y obras, ¿no? De los 4 tipos de contratación solamente se contemplan 3, siempre y cuando estemos dentro de este rango comprendido de 20,001 bolivianos a 50,000 bolivianos. Entonces, en ambos casos estamos tratando, nos estaríamos moviendo dentro de la modalidad de contratación menor. Justamente lo que les indicaba anteriormente, ¿no? Las modalidades de 1 a 20,000. Por otra parte, tendríamos lo que es el apoyo nacional a la producción y empleo, ¿no? Que tiene también 2 rangos que van desde 50,000 a 200,000 bolivianos y por otra parte de 200,000 a 1,000,000 de bolivianos. En este caso, toda vez que va a aplicar la subasta electrónica, toda vez que nos estemos moviendo o estemos pretendiendo contratar, hablando como una entidad pública, ya sean de bienes o de servicios generales. Como toda actividad humana está sujeta a una dinámica, también así de la misma manera está sujeta a una dinámica legal, lo que es el proceso de contrataciones. Anteriormente solamente se procedía a la subasta electrónica cuando hablábamos de la contratación de bienes, pero ya en la actualidad se ha introducido lo que son los servicios generales y presumo que probablemente más adelante seguramente también se va a dar una tratativa similar a lo que son los otros tipos de contratación, ¿no? Pues estamos hablando de obras. No sé si se procederá de la misma forma con lo que son servicios de consultoría, pero por lo menos puedo vislumbrar que tal vez probablemente en obras se vaya a proceder de la misma manera. Pero siempre y cuando bienes y servicios se lo haga dentro de lo que es el método de selección y adjudicación
precio evaluado más bajo y calidad, propuesta técnica y costo, ¿no? Porque también hay otros métodos de selección y adjudicación. Entonces, cuando se trate de una contratación de bienes o servicios generales con un método de selección y adjudicación, ya sea por precio evaluado más bajo o por calidad, propuesta técnica y costo, entonces necesariamente tenemos nosotros que apelar, tenemos que ir justamente a este tipo, a esta plataforma, ¿no? Que se trata de la subasta electrónica, que más adelante en el curso vamos a ver justamente cuál es la tratativa y cuál es el comportamiento en este tipo de contrataciones que se hacen actualmente. Vamos a hacer el enfoque tanto para lo que es quienes de alguna forma trabajamos dentro de una entidad pública, como también para los distintos empresarios, ¿no? Para que se presenten a las distintas convocatorias o a las invitaciones, ¿no? Lo que les decía, justamente el apoyo nacional de producción y empleo. La misma tratativa se va a aplicar en lo que es la licitación pública, ¿no? La misma metodología, siempre y cuando se trate de bienes y servicios, y también la misma modalidad que habíamos visto anteriormente. Vamos a retroceder un poquito en las diapositivas para justamente ver dentro de las entidades públicas qué es lo primero que deben hacer, ¿no? Qué es lo que estamos llamados a hacer quienes trabajamos en una entidad pública. Cada año, cada gestión en ejercicio, nosotros debemos, de hecho, formular, ¿no? un programa anual de contrataciones. Para poder formular el programa anual de contrataciones, que es conocido como el PAC, nosotros debemos referirnos siempre al programa operativo anual o POA que se ha trabajado en la gestión anterior o en gestión precedente, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si es que fuera el caso como en la institución donde yo desarrollo mis actividades, ¿no? Si vamos a brindar apoyo a los deportistas, yo trabajo en el CDD. Si vamos a brindar, vamos a realizar una actividad para apoyo a los deportistas, ¿no? Eso tendrá que estar plasmado dentro del programa operativo anual, el POA, ¿no? De la gestión en ejercicio. Tendrá que ser debidamente aprobado y obviamente debe tener un respaldo presupuestario. El presupuesto no es otra cosa más que la expresión financiera del programa operativo anual o del POA, ¿no? Eso es prácticamente lo mismo, solamente que en términos monetarios. Por eso es que tanto el programa operativo como el presupuesto prácticamente van, como diríamos, casados de la mano, ¿no? O sea, no puede ir el uno sin el otro. Sobre este programa operativo anual y sobre lo que es el presupuesto, que obviamente está aprobado para la gestión en ejercicio, las entidades estatales, obviamente a principios de la gestión, en los primeros días de enero, tendrán que desarrollar un taller justamente para que las distintas unidades solicitantes procedan a inscribir dentro del PAC, ¿no? Todas las actividades que ya habían programado, habían previsto y habían inscrito y habían hecho aprobar dentro del POA, es decir, como estamos hablando en términos de tiempo, ¿no? El programa anual de contrataciones se lo va a ver en función del tiempo. ¿Qué se va a hacer en la gestión desde enero a diciembre? ¿Qué tipos de contrataciones se va a llevar adelante? Ya habíamos indicado anteriormente que podrían ser bienes, podrían ser servicios generales, podrían ser obras, también podrían ser servicios de consultoría, tanto individual de línea como por producto. Entonces, todo ello se debe, de hecho, plasmar dentro de lo que es el programa anual de contrataciones. Y lo que les decía, ¿no? Tanto bienes, servicios generales, obras, servicios de consultoría. Una particularidad que siempre se debe tener presente es que solamente se va a registrar todo aquel proceso de contratación que vaya desde 20,000 bolivianos en adelante, ¿no? No se va a registrar otros procesos de contratación que tengan un monto menor o inferior. Y esto por normativa, ya desde lo que es el Decreto Supremo 1497, que justamente ha introducido lo que es el Registro Único de Proveedores del Estado, justamente está vinculado a esto, ¿no? De que toda vez que se lleve adelante un proceso de contratación que tenga montos que estén por encima de los 20,000 bolivianos, obviamente las entidades estatales van a tener que necesariamente solicitarle al proveedor, ¿no? Que presente, bueno, en realidad se le va a solicitar al oferente, no al proveedor, al oferente que presente justamente el RUP. Acabo de introducir dos términos que también son importantes y vitales. Anteriormente les había dicho lo que son los tipos de contratación y las modalidades, que en realidad son 6.
Les había hablado 3, en este momento voy a indicarles cuáles son los otros 3, pero también, ¿no? Dos conceptos fundamentales que debemos, quienes trabajamos y obviamente vamos a de alguna forma vincularnos con lo que es procesos de contratación, tener presente, ¿no? ¿Quién es el oferente y quién es el proveedor? Eso lo vamos a ver justamente más adelante cuando se le piden cierto tipo de garantías para saber a quién aplica cada tipo de garantía, ¿ya? El oferente obviamente es toda aquella empresa que ciertamente está ya sea brindando un servicio, puede estar de hecho ofertando un bien o varios bienes, podría estar también brindando el servicio de construcción de obras, o podría ser toda aquella, tanto persona natural como jurídica, que tenga las condiciones suficientes, ¿no?, para poder brindar una consultoría tanto de línea como por producto, pero que no está vinculada con la entidad convocante, ¿no? Al momento de que les indique de que no está vinculado, obviamente tenemos que entender que para que se convierta en proveedor, necesariamente deberá haber sucedido algo, ¿no? Tendría que haberse formalizado el proceso de contratación a través de un contrato, ¿no? Prácticamente se está indicando que se debe suscribir un contrato, o bien se tendría que suscribir ya sea una orden de compra o una orden de servicio. Entonces, pues, muy importante saber estos términos, ¿no?, para poder tener cierto grado de dominio sobre lo que es el tema. Entonces, lo primero que se debe realizar en la gestión justamente es el programa anual de contrataciones. Si la entidad estatal no realiza su programa anual de contrataciones, no lo registra, ¿no?, va a ser en la plataforma SICOES, no va a poder hacer absolutamente nada en realidad. Se va a ver totalmente limitado, no va a poder avanzar en ningún tipo de proceso de contratación. Por eso es muy importante tomar en cuenta estos aspectos. Vamos a dar paso a una solicitud. Pues es muy importante, ¿no?, que las distintas unidades solicitantes obviamente puedan, de hecho, registrar en el PAC lo que van a desarrollar, lo que van a, de hecho, ejecutar a lo largo de la gestión. ¿Qué debe contener un registro, ¿no?, para que pueda la entidad estatal registrar en el SICOES? ¿Cómo debe armar la unidad solicitante, ¿no?, lo que va a inscribir? De hecho, algo muy importante, como ustedes pueden ver en el primer recuadro, ¿no?, debe definir con toda claridad el objeto de contratación, ¿no? Muchas veces yo siempre he confrontado y a veces no, pareciera que las unidades solicitantes no terminan de comprender, ¿no?, este tipo de situaciones. Pero el objeto de contratación es justamente una acción que está dirigida a algo, ¿no?, para lograr un resultado o hacer algo. En realidad es una intervención prácticamente. A ver, me explico mejor. Voy a poner el caso nuestro, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer el mantenimiento del campo de juego del estadio en Hernando Siles, justamente que nosotros hacemos ese tipo de contrataciones, ¿no?, debiéramos colocar, o la unidad solicitante debiera colocar, que se va a realizar, ¿no?, el mantenimiento del campo de juego o sea, mantenimiento del césped del campo de juego del estadio en Hernando Siles, ¿no? O sea, esa es la acción. Se va a hacer un mantenimiento, ¿no? El objeto va a ser el campo de juego. Entonces, ese tipo de cosas, el nombre nos debe estar tan claro que nos debe indicar prácticamente qué es lo que se va a hacer con el proceso de contratación. Pero no siempre se entiende perfectamente, ¿no? Y colocan algunos nombres que son medios no tan entendidos. Entonces, es muy importante. El objeto de contratación, desde el momento que se registra hasta el momento que se cierre el proceso, debe ir con el mismo nombre, no debe variar para nada, ¿no? Porque no nos olvidemos que va a estar registrando dentro de lo que es el programa anual de contrataciones, y si es que tratásemos, una vez que nosotros hemos inscrito el programa anual de contrataciones con un nombre, y luego vayamos a llenar otro formulario, de repente nos comemos una palabra o tal vez una letra, no sé, entonces no vamos a tener dificultades al momento de registrar el resto de formularios, ¿no? Que el sistema lo va a entender como si se tratase de otro proceso. Bueno, las modalidades, lo que les indicaba anteriormente, ¿no?, que de hecho son 6. La primera es la de contratación menor, que obviamente maneja montos más pequeños,
realmente son contrataciones que se las hace de forma ágil y pronta, ¿no? No debe insumir mucho tiempo, no se debe tardar mucho tiempo para hacer ese tipo de contrataciones. A diferencia de aquellas contrataciones que se hacen dentro de lo que es apoyo nacional de producción, empleo o licitación pública, por la complejidad, obviamente estas dos últimas que acabo de mencionar, de hecho van a insumir en mayor cantidad de tiempo, ¿no? Ya vamos a ver las plataformas, justamente cómo se manejan en ambos casos, ¿no? Adicionalmente, aparte de lo que les he indicado de esas 3 licitaciones, también tenemos lo que son las contrataciones directas, lo que son las contrataciones por excepción y las contrataciones por emergencias, ¿no? Desastres y emergencias. Estas últimas 3 que les he indicado no tienen un monto monetario, ¿no? A ver, voy a entrar a una tablita de Excel para poderles justamente hacer un resumen más objetivo de lo que estamos hablando, ¿no? Como habíamos indicado anteriormente, estamos hablando de lo que es los procesos de contratación por tipo de contratación, ¿no? Lo que son bienes, servicios generales, obras, ¿no? En este caso, como ustedes espero que lo puedan apreciar, ¿no? Tenemos la modalidad de contratación menor, que de hecho está establecido claramente en lo que es el artículo 52 al 54 del Decreto Supremo 181, ¿no? Siempre en todo proceso de contratación va a haber un responsable de todo el proceso de contratación, tanto de la forma como vamos a llevar el proceso de contratación, como de los resultados de este proceso de contratación, ¿no? En este caso, de acuerdo al Decreto Supremo 181, siempre va a ser la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, ¿no? Si hablamos de la alcaldía, será pues el señor alcalde o la alcaldesa, ¿no? Si vamos a hablar de la gobernación, será el señor gobernador o la gobernadora, dependiendo, ¿no? Un ministerio, presidencia, etcétera. Estamos hablando de las universidades, ¿no? Siempre va a haber una máxima autoridad ejecutiva. Pero ¿qué sucede? El volumen de procesos de contratación a veces es tan numeroso que sería prácticamente humanamente imposible de que una sola persona esté al tanto de todos los procesos de contratación que se llevan adelante. Por tanto, la misma normativa permite que a través de una resolución administrativa que lo emite el órgano ejecutivo, ¿no?, se pueda delegar esa responsabilidad por una parte a un RPA o un RPC. En este caso, en la pantalla estamos logrando ver justamente, ¿no?, de acuerdo al artículo 5, en el cual estamos hablando de la modalidad de contratación menor, el responsable será un RPA, al cual, por ejemplo, digamos en la gobernación, el señor gobernador, a través de una resolución administrativa, le habrá delegado esa responsabilidad a una persona que obviamente asuma ese cargo, ¿no?, en los procesos de contratación. Bueno, las cuantías, como habíamos indicado anteriormente en la diapositiva, podemos ver en la parte superior, ¿no?, de 1 hasta 20,000 bolivianos, solamente aplica a lo que es bienes, ¿no?, ese tipo de contratación. En cuanto a los formularios que se deben, de hecho, publicar dentro del SICOES, podemos ver que en lo que respecta a mercado virtual, ¿no?, que estamos viendo en la primera fila, no existe ningún tipo de formulario. Bueno, les voy a explicar por qué, y quiero que presten atención a lo que voy a decir, ¿ya? Cuando la entidad estatal, de hecho, procede a realizar un proceso de contratación, lo puede hacer con convocatoria, lo puede hacer con invitación, y también puede hacerlo sin convocatoria y sin invitación. En el caso del mercado virtual, se procede sin convocatoria, sin invitación. Cuando estamos dentro de lo que es consulta de precios, voy a moverme con el cursor para ver exactamente dónde estamos. Cuando estamos hablando de consulta de precios, que estamos en esta parte de color verde, ¿no?, lo vamos a hacer de acuerdo a la normativa con invitación, ¿ya? Y al hacerlo con invitación, obviamente vamos a nosotros generar unos formularios. Ustedes pueden ver que en la parte superior de la celda del formulario, donde nosotros hemos registrado en el PAC justamente ese proceso de contratación, le hemos puesto un nombre, ¿no?, que seguramente tiene un presupuesto que respalda que se haga ese tipo de contratación, tendrá unos plazos, ¿no?, y claramente estará definida cuál es la unidad solicitante que está llevando adelante este proceso de contratación. Eso está en el PAC. La invitación se la va a hacer a través de un formulario que se ha introducido recientemente, ¿no?,
que, bueno, no tan reciente, estamos hablando de 2 años atrás, que es el formulario 110, ¿no? Donde nosotros vamos a, de hecho, publicar esa modalidad, ¿no? Esa forma, no tanto esa forma de llevar adelante el proceso de contratación que se conoce como invitación. En el formulario 220 vamos a publicar, aquellas personas que trabajamos dentro de la entidad estatal, ¿no?, los resultados que se han producido de esa invitación. Y finalmente, como todo tiene un inicio, también tendrá que cerrarse el proceso, no puede estar abierto indefinidamente, ¿no? Entonces, aquellos servidores públicos que trabajan en una entidad deben tener el cuidado suficiente para, obviamente, hacer la publicación de estos formularios y tener el proceso cerrado, ¿no? Porque caso contrario va a ser sujeto a una observación por parte de Contraloría. Bueno, por lo general lo que sucede es que suelen congelar, ¿no?, la cuenta de la entidad y tiene que, obviamente, apelar a otro tipo de formularios para poder regularizar este tipo de situaciones. Pero no debe quedar ningún proceso de contratación abierto. Las consultorías tienen una tratativa diferente, ¿no? Como ustedes habrán podido ver acá, ¿no? Tienen un formulario 110, el formulario 220 es el resultado. Prácticamente al hablar del resultado, tenemos que entender que estamos publicando a través de ese formulario, ya sea un contrato, una orden de compra o una orden de servicio. En cambio, cuando estamos hablando de lo que son consultorías de línea y nos encontramos en este rango de unos 50,000 bolivianos, también se va a inscribir dentro del PAC, pero el resultado de esa inscripción, porque en este caso no se publica, de unos 50,000 no hay una publicación. Simplemente vamos a nosotros, de hecho, publicar el acto administrativo de haber formalizado con el consultor un contrato, ¿no? Siempre las consultorías se las realizan mediante contrato. No existe órdenes de servicio, ni menos aún, ¿no? Pero sería una aberración hablar de órdenes de compra. No hay órdenes de servicio, solamente a través de contrato. La formalización siempre va a ser con un contrato. Un contrato puede tener algunas modificaciones de acuerdo al artículo 89 del Decreto Supremo 181. Ahí precisamente nos dice en qué condiciones se van a hacer las modificaciones. Se va a generar un contrato modificatorio al principal, ¿no?, ya sea para extender el plazo o para poder extender inclusive la cuantía. Y como en los anteriores casos, también debe también cerrarse, ¿no? Debe darse por finalizado el proceso de contratación. Nunca debe quedar abierto. Esto es lo que respecta a lo que son contrataciones menores. Vamos a ingresar, a lo que es apoyo nacional a la producción de empleo dentro de esta tablita, ¿no? Como ustedes podrán ver que el responsable sigue siendo el RPA, ¿no?, justamente por las cuantías y montos de dinero que se manejan. ¿Ok? De 50,001 hasta 200,000 bolivianos, ¿no? En lo que se refiere a lo que eso ya pueden ser bienes, servicios generales, obras, consultorías de línea, ¿no?, que son los 4 tipos de contratación. Lo mismo para aquellas contrataciones que van de 200,001 a 1,000,000. Simplemente la diferencia es que estamos hablando de un AMPE menor y por otra parte de un AMPE mayor. Nada más, esa es la diferencia. Al igual que en el anterior ejemplo, como ustedes pueden ver en la parte superior de la fila, de la celda, ¿no? Tenemos un formulario PAC, ¿no?, de nosotros como entidad. Obviamente, ya les había indicado anteriormente al inicio de la gestión, hemos registrado justamente, ya sea la contratación podría ser de un bien, un servicio general, una obra, una consultoría. Inmediatamente lancemos la convocatoria, a diferencia de lo anterior que habíamos dicho que no, que se hace con invitaciones. En este caso estamos hablando de convocatorias, ¿no? Lo vamos a hacer a través de un formulario 100, ¿no?, que va a dar inicio al proceso de contratación. En este formulario 100 nosotros vamos a publicar, porque son actos públicos, ¿no?, por eso es que debemos publicar a través de este formulario, por una parte, un DBC que tiene que estar debidamente aprobado, ¿no?, y la primera convocatoria, que es un pequeño resumen justamente de los plazos y de las cosas centrales del proceso de contratación.
en el tiempo, porque como es un proceso en el tiempo, más adelante, ¿no? Una vez que ya se ha procedido a hacer la convocatoria, una vez que ya hayan concurrido justamente los distintos oferentes y se hayan presentado esta convocatoria, y por una parte ya podría ser que se haya adjudicado o se haya declarado desierto, se le da a apelar a otro formulario, ¿no? Que es el formulario 170, ¿no? Donde vamos a dar a conocer si alguna empresa se ha logrado adjudicar o si lamentablemente ninguna de las empresas ha llegado a cumplir con las especificaciones técnicas que han estado plasmadas dentro del DBC, o podría darse también la situación de que nadie, absolutamente nadie, se presenta a la convocatoria. Como ustedes pueden ver aquí en lo que es apoyo nacional a la producción y empleo, hay la posibilidad de que se declare desierto, y también en la parte de consulta de precios existe la posibilidad de que también se declare desierto. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y el otro y cómo se va a aplicar, cómo se deben aplicar los formularios. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Retomamos nuevamente lo que es el apoyo nacional a la producción y empleo, ¿no? Ya para publicar lo que les decía, el resultado, justamente de si es que, en este caso, de forma favorable, se hubiese adjudicado una empresa, ¿no? Con el formulario 200 vamos a publicar y hacer un contrato, o podríamos publicar una orden de compra o una orden de servicio. Se preguntarán ustedes cuál la diferencia entre por qué algunos contratos, bueno, por qué algunos procesos de contratación, para hablar con propiedad, ¿no? Porque algunos procesos de contratación se formalizan con contrato y otros con orden de compra o orden de servicio. Eso está establecido en el Decreto Supremo 956, que nos indica que todo proceso de contratación cuya entrega tanto del bien o del servicio sea menor a 15 días, se deberá proceder con una orden de compra o una orden de servicio. Si supera los 15 días, no se puede hacer de servicio, porque no nos olvidemos que estamos hablando del sistema de bienes y servicios, ¿no es cierto? Deberíamos hacerlo con un contrato. Es por eso que justamente cuando hablamos de las consultorías de línea, siempre se hace con contrato. ¿Okay? En el caso específico de lo que son bienes y servicios generales, se va a introducir un elemento adicional que es la subasta electrónica, que más adelante vamos a ver también en qué consiste la subasta electrónica, desde lo que es el llenado del formulario para poder publicar, ¿no? Los tiempos que se va a dar, etcétera, etcétera. En cuanto a obras y consultorías de línea, directamente se hace sin subasta electrónica. Todavía no se introduce lo que es la subasta electrónica. Podemos ver en la parte inferior, ¿no?, de la celda que estamos analizando, en este caso, en ambas celdas, ¿no?, que también se debe generar un formulario 500. Una vez que se haya recibido a satisfacción o de forma satisfactoria, ya puede ser lo que es el bien, el servicio general, o podría ser la obra o la consultoría de línea por producto, ¿no? Siempre se debe proceder con un formulario 500. Algo que quiero destacar en cuanto hablamos a lo que es, por una parte, la contratación menor, ¿no?, ya sea por la parte de mercado virtual como la consulta de precios, que se debe conformar una comisión de recepción, ¿no? Podría ser un responsable de recepción o una comisión de recepción, ¿no?, que se va a encargar de hacer la recepción correspondiente de lo que la entidad convocante, en este caso no es convocante, ¿no?, sino la entidad haya llevado adelante por invitación, o ya sea una prospección de mercado. Ahora, otro elemento que también me gustaría que ustedes empiecen a manejar, que les va a servir mucho para el momento de que ustedes vayan a analizar, obviamente puedan emitir un criterio sobre lo que es las contrataciones, ¿no? En cuanto a lo que hemos dicho, las invitaciones, y por otra parte, las convocatorias, ¿no?, tanto en AMPE como en licitación pública, una convocatoria que obviamente se va a plasmar a través de un documento base de contrataciones, ¿no? Los distintos oferentes que han tomado conocimiento de esa invitación o de esa convocatoria van a acudir tanto a la invitación como a la convocatoria. Los oferentes se van a presentar
ante esas convocatorias, esas invitaciones. En cambio, en el mercado virtual es diferente. En el mercado virtual es la institución la que va a buscar a los oferentes, pero lo hace a través del mercado virtual. Entonces, ¿cuál es el elemento crucial, importante, en el cual debe, de hecho, tomar acción lo que es tanto la persona natural como la persona jurídica, que tenga algunos bienes a ofertar? Obviamente es registrarse en la plataforma del mercado virtual para que las distintas entidades estatales tomen conocimiento de aquello que está ofertando. Si no se registran, obviamente están perdiendo oportunidades, ¿no? Entonces, es una de las diferencias. Por una parte, que en el mercado virtual, las entidades estatales búsqueda justamente los bienes que requieren para poder satisfacer una necesidad de tipo institucional. En cambio, en tanto lo que se trata de invitaciones como de convocatorias, es al revés. Los distintos oferentes concurren o acuden tanto a las invitaciones que ha lanzado la entidad estatal como a las convocatorias, ¿no? Y ya podemos ver en este cuadrito de resumen que obviamente están también establecidos los montos, ¿no? Habíamos indicado que el responsable en este caso va a ser el RPA, y esto ustedes lo pueden encontrar en el artículo 56 al 58 del Decreto Supremo 181. Las otras modalidades, ¿no? Que, bueno, la licitación pública, ya como ustedes pueden ver, ¿no? El responsable ya no es el RPA, porque obviamente estamos manejando montos de dinero que son mayores, la cantidad de dinero. En este caso va a ser el RPC, y esto está establecido dentro de lo que va desde el artículo 59 al 62, ¿no? Dentro del Decreto Supremo, que para poder tener un mejor dominio de lo que uno está haciendo, de cómo va a involucrarse, de cómo va a actuar, ya sea tanto como empresa o como personero o servidor público de una entidad pública, deberá conocer, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿He escuchado algún micrófono por ahí hasta este momento? Creo que no. Continuaremos con lo que estábamos viendo, ¿ya? Les decía, ¿no? Licitaciones públicas a nivel nacional y hasta a nivel internacional. También tenemos otro tipo de modalidades, estas últimas tres, que por una parte es la contratación por excepción, la contratación por desastres y emergencias, sin límite de monto. No tiene límite de monto, como ustedes pueden ver, ¿no? En estos casos, obviamente va a ser el responsable la MAE directamente, ¿no? La MAE. Bueno, dependiendo de los montos, aquí pues, está RPA, la contratación directa de bienes. Me explico mejor. Bien, alguna vez me consultaban justamente en la institución donde yo trabajo, ¿no? Que la unidad solicitante por desconocimiento pretendía contratar de forma directa, quería comprar computadoras. Me decía, lo hagámoslo directo, pero no. Solamente se pueden contratar de forma directa aquellos bienes que, obviamente, servicios que tienen alguna regulación especial, alguna normativa especial que los regula, ¿no? Un caso concreto justamente es el combustible, ¿ya? Para poder comprar combustible, a una cierta cantidad de litros de combustible, las entidades estatales, y obviamente toda entidad también debe hacer lo mismo, debe recabar un permiso especial para poder adquirir el combustible, ¿no? No es que a uno le venden así nomás, entonces siempre tiene que presentar ese permiso. Y si fuera menos de 20,000 bolivianos, inclusive yo me animaría a decir que el responsable del proceso de contratación de ese tipo de compras, ¿no? Que se hace a nivel estatal, va a ser el RPA. Pero si estuviéramos hablando de combustible que va a superar los 200,000 bolivianos, bueno, entonces ahí sí tendría que ser directamente el responsable, la MAE, ¿no? Pero no tiene límite de montos, como ustedes pueden ver. Lo propio, ¿no? En este caso, podemos ver que se va a inscribir dentro de lo que es el PAC, se va
a dar a conocer el resultado de lo que se ha contratado a través de un formulario 400, ¿no? Y también, consecuentemente, en el tiempo, debe tener un formulario 500, se debe cerrar ese proceso de contratación. Desde un inicio hasta un final, obviamente, el proceso de contratación debe tener un solo nombre, no debe variar en absolutamente nada. Retomaremos la diapositiva, ¿ya? Estábamos justamente en esto de lo que es qué elementos debe considerar la unidad solicitante, no que es la responsable, es la que de hecho va a iniciar el proceso de contratación. La unidad solicitante es la que conoce con precisión qué es lo que realmente necesita la entidad estatal. Por eso es que es muy importante que la unidad solicitante desarrolle de forma más precisa posible lo que se conoce como especificaciones técnicas, ¿no? El buen desarrollo de una especificación técnica se va a reflejar en el éxito del proceso de contratación. Una especificación técnica mal elaborada y aprobada, obviamente, va a conllevar un sinnúmero de contratiempos, dolores de cabeza, discusiones y probablemente hasta puede conducir inclusive al fracaso, ¿no? Pues que se debe hacer énfasis en que la unidad solicitante debe ser lo más precisa posible en establecer qué es lo que requiere, ¿no? Qué es lo que se va a contratar. Como estamos hablando en términos de tiempo en el programa anual de contrataciones, ¿no? Siempre se debe colocar un mes estimado de inicio, ¿no? Cuando se va a iniciar el proceso de contratación y a partir de qué mes inclusive ya se va a llevar adelante el proceso de contratación, ¿no? Eso es en cuestión de que siempre se va a hacer el armado de la carpeta. Permítame dar paso a un solicitante. El armado de la carpeta, ¿no? Y una vez que ya se ha armado la carpeta, obviamente, tratando de ser rigurosos con lo que se ha programado, debe dar el inicio al proceso de contratación. El precio referencial, a ver, en este caso estamos viendo sobre lo que es el precio referencial, ¿no? Vamos a, de hecho, verificar un poquito lento mi equipo, perdón. ¿Qué es lo que debe hacer la unidad solicitante, ¿no? Deberá hacer una prospección de mercado, en este caso un pequeño ejemplo, ¿no? De unos certificados que la unidad solicitante seguramente para publicidad ahí va a cotizar, ¿no? Y obviamente siempre se les indica a las unidades solicitantes de que a mayor cantidad de proformas, mucho mejor para poder tener un respaldo, siempre, ¿no? Para que en determinado momento, cuando auditoría interna y obviamente los controles externos hagan una pregunta de justamente del porqué de los precios, de esta manera va a poder respaldar, ¿no? Justamente que en ese momento del tiempo el precio de mercado de ese servicio ya podría ser de ese bien, obviamente estaba en esos montos, ¿no? Entonces es muy importante que la unidad solicitante comprenda justamente eso. Muchas veces yo tenía algunos ideas diferentes, ¿no? Entre la unidad solicitante, pero ¿para qué me piden tantas proformas? No es tanto por molestarles, no, simplemente para que ellos puedan respaldarse a futuro o en cualquier momento. También es una buena sugerencia de que las unidades solicitantes armen un cuadrito comparativo, ¿no? De que justamente den a conocer, de que han hecho esa prospección. Y obviamente sería bueno que en esta glosa, inicialmente estaba, pero he visto que en este momento ya no está, no sé qué habrá pasado con las unidades solicitantes de mi entidad, ¿no? En cumplimiento, por una parte, a lo que es el artículo 16 y el artículo 35, ¿no? Es bueno mencionar, respaldarse al amparo de qué normativa y de por qué se está haciendo este tipo de cosas, ¿no? Eso para tener las cosas en orden o en regla, por así decirlo. Justamente lo que les indicaba, ¿no? Sobre el precio referencial, que es lo que está escrito en el artículo 16, ¿no? En la 181, les voy a leer lo que indica justamente el artículo 16, ¿no? Que la unidad solicitante calculará el precio referencial, incluyendo todos los tributos, transporte, costos de instalación, inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costo total de bienes y servicios.
Este precio referencial deberá contar con la información respaldatoria correspondiente a lo que acabamos de ver, ¿no? Las proformas o cotizaciones. El artículo 35 habla justamente de cuáles son las funciones, o una de las funciones de la unidad solicitante, ¿no? Que es justamente la de estimar el precio referencial de cada contratación. Eso también es muy importante que las unidades solicitantes tengan presente. Yo suelo dar algunos talleres dentro de la institución y siempre les recalco esto, ¿no? Que la estimación del precio referencial de forma errónea conllevará responsabilidades, ¿no? Muchas veces ahí uno, sin querer, se percata de que llegan algunas proformas, ¿no? Con un precio muy elevado, y cuando uno hace el ejercicio de preguntar sobre los mismos bienes o servicios, se sorprende con que no es tan alto el precio. Entonces eso es bueno que tengan presente las unidades solicitantes al momento de hacer este trabajo. También es bueno que coloquen, ¿no?, al organismo en fuentes de financiamiento y el tipo de contratación que van a llevar adelante. Ya habíamos indicado claramente que se trata de 4 tipos de contratación. En este caso, como es un servicio de imprenta, ¿no?, va a ser un servicio general. Bueno, una vez que ya habíamos visto lo que son las modalidades, ¿no?, hemos indicado que son 6. Contrataciones por estrategia de emergencia sin límite de monto cada uno, ¿no? Contratación directa de bienes y servicios, lo propio sin límite de monto. Nuevamente esto, ¿no? Sobre todo está dirigido a una unidad solicitante, que es lo que debe considerar al momento de hacer la inscripción en el PAC. El objeto de contratación, la modalidad, el mes de inicio, el mes de publicación, el precio referencial, el tipo de contratación. Obviamente debe también identificar claramente, ¿no?, cuál es la unidad solicitante que está llevando adelante esta actividad, y la fuente y organismo financiador, que es lo que justamente se va a registrar en el PAC. Y bueno, el programa anual de contratación simplemente va a guiar cada uno de los procesos de contratación que están vinculados a las actividades de los MATS en el programa operativo anual debidamente aprobado y con sustentación presupuestaria. Ya habíamos claramente indicado sobre eso, ¿no?, las características de las especificaciones técnicas, las dimensiones, la forma, el tamaño, medida, peso. Mientras más detalles se tenga al respecto, mucho mejor, y les había indicado anteriormente del por qué, ¿no? Porque una buena especificación técnica va a conducir a que obviamente se pueda alcanzar el éxito, ¿no? En el caso de los términos de referencia, cuando estamos hablando de consultorías individuales de línea, también, ¿no?, deberán describir las características del servicio, deberán señalar las actividades que va a realizar ese personal que se está contratando, porque se supone que son algunas competencias que no se cuentan, ¿no?, dentro de la entidad. Esa es la razón por la cual se está acudiendo a un servicio externo para poder cubrir esa situación dentro de lo que es la entidad, ¿no?, para que la entidad pueda tener un mejor desempeño. Se deben también describir cada una de las actividades que va a desarrollar, ya sea el personal o puede ser la empresa, que si es que está haciendo la consultoría, ¿no?, qué tipo de actividades va a realizar dentro de nuestra institución. Detallar los procedimientos, describir competencias, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando no se hace ese tipo de situaciones, ya les vuelvo a recalcar, ¿no?, se confrontan cierto tipo de contratiempos. Se debe definir la metodología, describir productos o resultados esperados, informe que se debe entregar, experiencia general, experiencia específica, ¿no? Bueno, alguna vez esto es parte de un taller que había desarrollado dentro de lo que es el Servicio Departamental de Deportes, ¿no? Y cuando nos llegaban las especificaciones técnicas, ya sea que nosotros habíamos obrado, ya sea haciendo una contratación, les vuelvo a recalcar, sin invitación, sin convocatoria, o que hubiese sido a través de una invitación, o podía haber sido a través de una convocatoria, ¿no? Resulta que los oferentes terminaban entregándonos una PETA, pero ella ahí entraba en discordia, ¿no?, la solicitante, ¿no?, que nos decía que no quería una PETA, que quería una camioneta, empezaba a reclamar qué había pasado, que por qué ese tipo de resultados, ¿no? Y justamente era por esa situación que les estaba indicando, que cuando las especificaciones técnicas no están muy bien desarrolladas,
se termina confrontando este tipo de situaciones. Aquí hay una cosa que quiero, y quiero reforzar en lo que les estaba diciendo anteriormente, con la diapositiva, tratando de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Les había indicado anteriormente que las entidades estatales podrían hacer tanto invitaciones como convocatorias, ¿no? Podemos ver en los grafiquitos que cada vez que lanza una convocatoria bien, inmediatamente los oferentes acuden a la convocatoria o la invitación. ¿Cómo sucede con servicios generales, con obras y consultorías de línea, ¿no? Toda vez que se lanza una convocatoria o una invitación, bueno, eso es lo que sucede. A diferencia de lo que pasa con el mercado virtual. Esas son cosas que se debe manejar, ¿no? Claramente. A ver, vamos a entrar a una parte de consultas que me gustaría conocer si es que han logrado hacer una extracción de todo lo que se ha hablado. Si tienen alguna duda, por favor, estoy presto a responder sus consultas, ¿ya? O el taller está yendo por muy buen camino, o prácticamente no se ha entendido nada. Esperamos que no sea lo segundo. A ver, vamos a ver cuántos tenemos. 21 participantes. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una consultita, licenciado. El proceso de contratación por desastre y o emergencias, ¿en qué caso se puede utilizar? Claramente lo dice su nombre, ¿no? Cuando se busca una emergencia o un desastre, pero que no ha sido, pues no. Si, digamos, sucede un deslizamiento, estamos hablando de la ciudad de La Paz, que su topografía es un poco complicada y compleja, se da ese tipo de situaciones, entonces se debe justamente hacer este tipo de convocatorias, ¿no? Para poder atender esa situación, ya sea a través de los montes que se vaya a implicar. Obviamente un desastre de esa magnitud que le estoy indicando va a insumir una cantidad de dinero fuerte seguramente, ¿no? Van a ser montos elevados, donde obviamente va a ser responsable la máxima autoridad ejecutiva. Entonces se va a movilizar ya sea personal, maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces todo se tiene que hacer en ese tipo de situaciones. Y la unidad solicitante tendrá que justamente determinar, ¿no?, cómo lo va a hacer. No sé si le he logrado responder o... Sí, está bien. Muchas gracias, licenciado. Fue verdad entendido. Sí. No tiene por qué. ¿Alguna otra consulta respecto a lo que espero que se pueda comprender, ¿no? El mercado virtual, la consulta de precios y la subasta electrónica. Más adelante ya vamos a ver. Buenas noches, licenciado. No sé si se puede consultar. Le habla Oscar Coronel. Ya. Licenciado, una consultita, 2 preguntitas. Hablaba sobre montos menores. Hablaba sobre contrataciones, o bueno, el tema de, claro, contrataciones menores a 20,000 bolivianos. Ese tipo de contrataciones, no sé si entendí bien, no necesitan RUPE, o sea, no necesitan estar inscritos al RUPE. ¿No necesitarían NID, algo así? ¿O no entendí mal esa parte? Sí. No es preciso el solicitar al proveedor que presente un RUPE. No es necesario. Siempre y cuando sea más de 20,000 bolivianos, sí debemos nosotros pedir que nos presenten el RUPE. Claro que otro tipo de documentación sí se debe exigir. Se le va a pedir adicionalmente. Ya, perfecto. Pero esto es tanto para empresas, consultores de línea, por producto, etcétera.
¿Podría Correcto. ser? Aplica a personas naturales. Sí, para personas naturales como personas jurídicas, ¿no? Si es menos de 20.000 bolivianos, les vamos a pedir otra documentación. Obviamente es parte de la documentación que se pide al RUP, ¿ya? ¿Qué les vamos a pedir a las empresas para poder formalizar el proceso de contratación? Que nos presenten lo que es su matrícula de comercio, ¿no? Para saber en qué rubros están ellos moviendo, en qué rubros están registrados. Les vamos a solicitar a su vez que nos presenten la cédula de identidad del responsable o del representante legal. Les vamos a solicitar que nos presenten el número de identificación tributaria y la certificación electrónica de CENIT. Les vamos a solicitar que nos presenten la certificación de no adeudos a las AFPs. Ahora, como estamos migrando de las AFPs a lo que es la gestora pública de pensiones, entonces tendremos que empezar a solicitar lo que es un certificado emitido por esta entidad. Lo propio tenemos que solicitarle, nos presente el formulario de registro de beneficiario que se exige para poder poder cumplir con la obligación de pagarle, ¿no es cierto?, las erogaciones que debemos hacer como entidad estatal, ¿no?, en cumplimiento a la adquisición de derechos. Nosotros, adicionalmente a todo lo que le he indicado al Estado, cuando obviamente, no solamente nosotros, cualquier institución, cuando supera los 20.000 bolivianos, también se debe solicitar el RUP, pero si no supera los 20.000 bolivianos, no se pide el RUP, ¿ya? Pero sí la documentación, sí, nosotros pedimos que eso nos entreguen firmado y sellado, ¿no? Para constancia de que evidentemente la empresa en acto de fe nos está entregando documentación debidamente recabada y adquirida, ¿no? Lo que no quiere decir que nosotros no vamos a dejar de revisar la documentación. Nosotros, a pesar de eso, debemos de todas maneras revisar la legalidad, ¿no? Tenemos un área legal que se encarga de eso. Perfecto. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Todo claro. ¿Tenía otra pregunta, creo? Sí, y hablaba también sobre lo que es el tema de las licitaciones. Bueno, claro, con convocatoria e invitación y sin convocatoria y sin invitación. Ambas, o sea, cualquiera de estos casos, me imagino que el tema convocatoria y con invitación sí o sí tienen que subir al sistema, porque ahora la mayoría para poderse adjudicar, si sea bien, servicio, etcétera, obra, ahora se lo hace a través de la plataforma virtual, si no me equivoco. Y las que habla sin convocatoria y sin invitación, ¿también se tiene que subir al sistema o ya estas ya no se suben al sistema? ¿O cómo sería? Presentación electrónica, si no me equivoco. Exactamente. Toda vez que la entidad estatal Sí, le escucho, licenciado. realiza una convocatoria, los distintos oferentes que están interesados en participar su propuesta de forma ¿vale? En el caso de la invitación, también se hace una publicación a través de la plataforma del SICOES, pero a diferencia de lo que es el AMPI y la licitación, los oferentes no hacen llegar una propuesta de tipo electrónico, es decir, no presentan documentación. Lo único que hacen es una presentación en términos monetarios. Es decir, hemos lanzado una invitación por, digamos, la adquisición de imprenta, ¿no? Lo que estábamos viendo anteriormente. Vamos a adquirir un servicio de imprenta para hacer agendas por 20.150, digamos, ¿no? Para adquirir las agenditas. Perfecto. Las distintas empresas nos dirán, pues no, yo ese servicio que usted está demandando lo vamos a hacer por 20.100, por 20.080, por 20.070, es decir, solamente lo van a hacer en términos monetarios. En la medida que vayamos desarrollando el tallercito, que es hasta el viernes, ya en la parte más objetiva, ¿no? Inclusive les voy a ir reproduciendo algunos videitos y también lo vamos a hacer con el apoyo de diapositivas. Ahí vamos a ir viendo justamente qué cosas debe presentar la empresa en cada caso, ¿no? Y cómo obviamente se sale también a hacer la búsqueda cada virtual. Hay una diferencia. En la convocatoria y en la invitación que lanza la entidad estatal, los oferentes acuden a esas convocatorias, a esas invitaciones. Pero en el caso del mercado virtual no sucede eso. Es la entidad estatal la que hace una prospección, una búsqueda en el mercado virtual. Se introduce a hacer una búsqueda, ¿no?
para ver si encuentra el tipo de bien que requiere para satisfacer una necesidad de tipo institucional. ¿Ok? Entonces, espero que haya entendido, pero si le queda alguna duda, en el desarrollo del taller vamos a tratar de absorber y de quedar lo más claro posible, ¿no? En cuanto a conceptos y demás. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Una más, por favor, sobre el tema del mercado virtual. Entonces sería bueno que, por ejemplo, le comento que yo, bueno, generalmente asesoramos a empresas o a consultores de línea o profesionales independientes igual. Entonces sería bueno que señores se puedan registrar sin la necesidad de que se estén presentando alguna licitación, solo registrarse para que una de esas les podrían llamar, digamos así. Más o menos estaría bien, digamos. A través del mercado virtual. En el caso de que ellos estén... Sí, pero en el caso, a ver, para que podamos clarificar, ¿no? Solamente en el mercado virtual se registran bienes. ¿A qué me refiero con bienes, no? Si yo comercializo computadoras, voy a registrar las computadoras. Si yo comercializo, por decirle, impresoras, voy a registrar las impresoras. Si yo comercializo vehículos, voy a registrar los vehículos. Si yo comercializo, por decirle, clavos de o calaminas, ese tipo de cosas, solo bienes, no servicios. Ah, perfecto. Ok, ahora estamos claros. Bárbaro, licenciado. Muchas gracias. No tiene por qué, ¿ya? Qué bueno. Bueno preguntar, así uno sale de la duda, ¿no? No está perfecto. Gracias. Pues la pregunta tienen la posibilidad, claro, de que uno lo desarrolle de mejor manera, ¿no? Entonces, ahí le queda más clara la intención de estos cursos. No es la primera vez que yo estoy dictando, ¿no? Siempre ha sido de que los que han tomado el cursito pues se vayan con el conocimiento necesario y suficiente para poder tener un desempeño óptimo, inclusive hasta destacar dentro de su institución. Tengo algunos alumnos que me llaman desde Santa Cruz, me siguen llamando de Sucre, también me llaman de Tarija, ¿no? Y es bueno saber que siempre están, ¿no? Indicando, a ver, ¿qué puedo hacer en esto? ¿Qué puedo hacer en esto otro? Y es importante de saber también de ellos, ¿no? Que en sus instituciones están haciendo un buen papel, ¿ok? Además que no nos olvidemos que el actuar o adecuar nuestra actuación, nuestro actuar en lo que es la entidad pública de acuerdo a la normativa es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Muchas veces por desconocimiento, a veces uno comete errores, pero la normativa pues no hace ese tipo de distinciones, ¿no? Directamente sanciona nada más. Pues está dirigido a eso, ¿no? De que ustedes puedan tener el mayor conocimiento en cuanto a lo que se debe hacer. Por eso nuevamente recalco, siempre debemos referirnos a lo que es el Decreto Supremo 181. A ver, vamos a ver, ya hemos visto lo que es el Excel, la diapositiva. Vamos a buscar a ver lo que es, si lo tuviera el precio o no. ¿Dónde está? Permítame un momento. Creo que no está acá. Está bien. Vamos a hacer más. No lo tengo acá. Ok. Pero nos vamos a ir a lo que es, permítanme. Un momentito. Me perdí de mis archivos. Entonces va cargando eso, ¿ya? Sí, vamos a ver esto. Así que pasa con eso.
No, vámonos directo aquí. Mejor. Voy a entrar un rato al mercado virtual, ¿ya? Para ver justamente a qué nos referimos, ¿ya? Vamos a hacerlo en el mismo. Aquí. Bueno, para poder entrar a la plataforma del SICOE, lo único que tenemos que hacer es hacer uso de un buscador de nuestra preferencia. Podría ser el Chrome, tal vez Firefox o probablemente lo que es o cualquier otro buscador, ¿no? Nos vamos a ir a lo que es el SICOES. Ingresamos al SICOES. Y como ustedes pueden ver en esta plataforma, ¿no? Por una parte tenemos un ingreso que está destinado a lo que son las distintas empresas, o lo que pueden ser personas tanto naturales como jurídicas, ¿no? Y como ya habíamos quedado anteriormente, para poder participar tanto de las invitaciones como de las convocatorias, lo van a hacer a través del RUPE, ¿no? Es un elemento muy importante, el registro único de proveedores. Pues deben estar registrados, deben contar las empresas con el RUPE. Caso contrario, no van a poder ser partícipes de ningún tipo de, ya sea invitación o convocatoria. ¿Ok? Quienes trabajamos en las entidades públicas, obviamente lo hacemos a través de esta parte, de este segmento, donde es entidades, ¿no? Y acá, justamente ingresando por esta sección, nosotros vamos a poder, de hecho, por una parte, publicar lo que son tanto las invitaciones como también las convocatorias. También por esta parte nosotros podemos ingresar a lo que es al mercado virtual. Obviamente nos van a, dentro de nuestra institución, nos van a facilitar, nos van a proveer, ya sea de un usuario y de una clave, ¿no? Para que podamos tener los accesos. Lo propio, las distintas empresas van a tener un usuario y una clave para poder ingresar a las convocatorias. En cuanto al mercado virtual, ¿no? Aquí tenemos una parte donde nos indican lo que es el mercado virtual. A ver, les voy a mostrar en esta parte, ¿no? Todo interesado que ingrese esta plataforma, podría, de hecho, buscar, ¿no?
Mil disculpas, me he quedado sin señal, tratando de ingresar, pero bueno. Estaba tratando de mostrarles. No sé si me están escuchando, por favor. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, Licen, le escuchamos claramente. Perfecto. Vamos a volver a ingresar a esta parte de lo que es el CIGEP. Por favor, voy a iniciar nuevamente la grabación para no perder el detalle de lo que estábamos haciendo, ¿ya? Entonces, como les decía, voy a ver si estoy compartiendo. ¿Dónde estoy? Aquí vamos a ver esto. Ok, ¿no? Como les indicaba, ¿se ve en pantalla lo que estoy proyectando? Todavía, Licen, todavía no se ve. Ya. Ahora sí, vamos a... Ahora sí, ¿ya? Como les indicaba, ¿no? Podemos entrar a lo que es la parte de contrataciones por acá. Nos vamos a lo que es programa anual de contrataciones y podemos verificar, ¿no? Cómo las instituciones, de hecho, tienen, como podemos ver, el gobierno autónomo municipal de Las Carreras, ¿no? De Chuquisaca, y así, bueno. Pero de forma concreta vamos a entrar de mi institución. Voy a colocar para ver qué cosa habíamos inscrito nosotros, ¿no? Servicio departamental, perdón, de deportes. Seleccionamos el departamento, ¿no? Colocamos el nombre de la institución, el departamento. Y ustedes aquí también pueden seleccionar la gestión a la cual ustedes quieran, de hecho, verificar, ¿no? Qué tipo de procesos de contratación ha llevado durante esa gestión. En este caso vamos a ver en el 2003, ¿ya? Vamos a proceder a hacer la búsqueda. Como ustedes pueden ver, ¿no? Sale inmediatamente de La Paz. La fecha de última publicación se había realizado el 23 de marzo. Eso quiere decir que tiene algún número de versiones que en este momento les voy a mostrar, ¿ya? BQ, a ver, vamos a ver el formulario. Está cargando, pero se puede ver, ¿no? Entonces, como podemos ver, ¿no? Aquí tenemos desde contrataciones menores, que se han, de hecho, un mes estimado de publicación en enero, ¿no? Desde enero ha empezado ya a llevar adelante sus actividades el Servicio Departamental de Deportes. En el caso nuestro no hacemos licitaciones públicas, ¿no? Solamente llegamos a lo que son AMPES, pero siempre velando porque se cumpla con toda la normativa, ¿no? Este es un programa anual de contrataciones, seguramente se va a ir modificando porque la normativa así lo permite, ¿ok? En esta parte de acá, por ejemplo, la versión del PAC, ustedes pueden ver, ¿no? Que en el caso nuestro de nuestra institución tenemos 4 versiones. A ver, les voy a explicar. Habíamos indicado justamente en la diapositiva cuando estábamos viendo del PAC que al inicio de la gestión todas las instituciones deben de hecho registrar su PAC, ¿no? Una vez que han hecho sus registros, esa va a ser la primera versión, ¿no? Y ahí van a escribir la cantidad de procesos de contratación que obviamente tienen previstos a lo largo del año. Pero muchas veces las unidades solicitantes no registran la totalidad de sus procesos de contratación. Y al momento de nuevamente dar el inicio del proceso de contratación, hace una pequeña solicitud, ¿no? De que se les registre el PAC, qué sé yo. O podría tratarse de que probablemente han cometido algún error, como ha pasado en este caso, de que alguna unidad solicitante se equivocó en colocar el objeto de contratación de un proceso de una consultoría, ¿no? Y tuvo que requerir de que se modifique lo que es el PAC. Entonces el PAC se puede modificar. Es susceptible de modificación siempre y cuando aún no haya sido ejecutado. ¿Qué quiero decir cuando todavía no haya sido ejecutado, no?
Si bien, como ustedes pueden ver acá en este caso, este es un formulario, ¿no? El cual podemos nosotros ver de un pack, ¿no? Que se ha registrado. Mejor voy a ingresar, así vamos a ver mejor. Voy a ingresar con mi usuario, ¿ya? Vamos a ver a qué me refiero exactamente. Permítame un momentito. No se nos corte. A veces nos fueron jugadas la tecnología, ¿no? Pero hemos logrado retomar. Vamos a ingresar. Esto que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la plataforma del SICOES, esta parte nos permite a los que trabajamos como servidores públicos y que somos encargados de contrataciones proceder con el registro de información, ¿no? Existen dos tipos de información, una que es obviamente la información básica, que está directamente relacionada con lo que habíamos visto, ¿no? En este pequeño resumen, daremos paso a una solicitud, por favor. Permítanme un momentito. Les decía, ¿no? Que guarda relación con esta pequeña tablita de resumen, ¿no? El formulario PAC, el formulario 110, el formulario 220, el 500. Podemos ver acá más acá abajo, ¿no? Tenemos un formulario 100, un formulario 170, 200 y 500. También habían visto un formulario 400. Bueno, eso también lo podemos ver acá, en esta parte, ¿no? En la información básica tenemos el formulario PAC, lo que les estaba indicando, el formulario 100, formulario 110, formulario 120, 170, 200, 220 y 500. Esa es la información básica, la que más se maneja. Pero existe otro tipo de información que es conocida como información circunstancial, ¿no? Estos formularios se utilizan en el CNE cuando se hace una anulación, cuando se hace una suspensión o una cancelación, ¿no? Para eso sirve este tipo de formulario. Este es para una reanudación, cuando obviamente se ha suspendido un proceso de contratación. Una vez que se haya suspendido, con este otro se tendrá que hacer la reanudación. Formulario 180, que es desistimiento formal, ¿no? Cuando la entidad que inicialmente se había presentado a la convocatoria de forma expresa con una nota, pues desiste, ¿no? Entonces acá habrá que registrar el desistimiento. Un formulario 190, cuando después de que se ha inclusive ya firmado lo que es el contrato, ¿no? Se llega a descalificar a la empresa. Entonces este tipo de formularios se puede manejar. Un 250, como les indicaba anteriormente, ¿no? Que es un formulario donde se publica un contrato modificatorio, puede ser a los plazos o puede ser al presupuesto. Formulario 300, este es de recursos administrativos, ¿no? Cuando alguna entidad, obviamente, hace una impugnación a las resoluciones, ¿no? Se pueden impugnar las resoluciones tanto de lo que es aprobación del DBC, o una resolución de adjudicación o de declaratoria de cierta cuando estamos hablando de licitaciones públicas, en ese tipo de casos. Cuando son algunas resoluciones de adjudicación, pero cuando estamos dentro de los montos que son 2.000 bolivianos, y a pesar de que estamos dentro de un AMPE aún, ¿no? Pero siempre y cuando supere solamente la resolución de adjudicación o declaratoria de cierta, las distintas instituciones que consideren que se ven afectadas en sus intereses, podrían ser una impugnación. Formulario 400, lo que les indicaba, ¿no? Las contrataciones por excepción, como les decía, los de las consultorías simplemente reflejan
Vamos a hacer lo que estábamos indicando, ¿ya? Voy a volver a compartir la pantalla. Ok. Bueno, hay que volver a ingresar. Nuevamente vamos a volver a ingresar, ¿ya? Sí, vamos a ver. Ingresamos y vamos a ver lo del PAC. Ok, vamos a acá, ¿no? Lo propio podemos, espero que se esté compartiendo la pantalla. Podemos nosotros revisar, ¿no? Los que tenemos el usuario y la clave, el PAC de nuestra institución de los distintos años, como ustedes pueden ver, a partir del 2000, año 2000, ¿ok? Hasta 2023. En este caso vamos a buscar la gestión en ejercicio de la presente, vamos a ver el formulario. Ya habíamos visto esto, ¿no? 4 versiones, como les indicaron. Ahora vamos a ingresar al PAC de la institución. A ver. ¿Qué es lo que no quería? Vamos a continuar. Ok. Estoy dentro del PAC. En esta parte superior, obviamente, nosotros vamos a llenar los datos para poder justamente colocar, ¿no? Sí, como ustedes pueden ver, los tipos de contratación, la normativa, si es de hecho la modalidad, ¿no? Si es una contratación menor, si se trata de una licitación pública, si es una prueba nacional de previsión de empleo. Acá irá el objeto de contratación con el cual va a conocerse desde un principio hasta el final. Lo que les decía, ¿no? El organismo financiador, si se trata de recursos del TGN u otros que se debe seleccionar justamente de esta pestañita. El mes que está programado, ¿no? Para lo que es la solicitud de inicio, y el mes que se ha programado para la publicación, y el monto, ¿no? Hay un monto que justamente les decía que se va a hacer a través del cálculo del precio referencial. Todos los datos que vayamos a ingresar nosotros por acá arriba, simplemente vamos a colocar grabar el proceso, y una vez que hayamos accionado este botoncito, lo que hayamos introducido, los datos que hemos introducido, se van a poder ver aquí en esta parte, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en el estado, que espero que se vea en esta columna, hay una parte donde indica que está ejecutado, pero acá hay uno que dice inscrito, ¿no? Solamente está inscrito, a diferencia de este que está ejecutado. Este que está inscrito todavía es susceptible de poderse modificar, por eso es que acá existe un lapicito y aquí tiene una opción de poder eliminar, ¿no? ¿Qué momento va a estar ejecutado? Obviamente cuando ya cuente con un número de CUSE. Como ustedes pueden ver en el caso de los ejecutados, son procesos que ya se ha generado un número de CUSE, ¿no? Que es como el carnet de identidad del proceso. Mientras no se haya generado un número de CUSE, obviamente es susceptible de poderse modificar los datos que se han colocado acá. Se preguntarán, ¿será posible, será factible poder modificar lo que se ha registrado acá, siendo que esté ejecutado? Sí, yo sé que se puede, pero lamentablemente hay que constituirse en la Contraloría, ¿no? Hay que llenar un formulario para rectificación, etcétera. Es algo moroso, pues que hay que tener mucho cuidado al momento de ir llenando los datos, ¿no? Acá tenemos otros que todavía están en inscrito, obviamente son susceptibles de poderse modificar. Eso en cuanto al PAC, ¿ya? Es muy importante eso, ¿no? En este caso solamente tenemos 2 hojas, por así decirlo, de todos los procesos de contratación que nosotros vamos a llevar a lo largo de la gestión, ¿no? Hay algunos que todavía están solamente inscritos porque todavía las unidades restantes, a pesar de que han inscrito, miren, en febrero, no entiendo por qué, aún no están, de hecho, llevando adelante ese proceso de contratación. Eso va a meritar que obviamente se genere un informe, ¿no? Hay que informar al RPA o al RPC de esa circunstancia para que obviamente
opte por las distintas acciones correspondientes para poder hacer de que obviamente se cumpla con lo que se había de hecho programado. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, ¿no? Aquí simplemente yendo a esta parte podemos registrar la información. También se puede verificar las contrataciones de la entidad. Si deseamos podemos ver todas, ¿no? Colocar todas y podemos buscar. Obviamente el sistema va a hacer la búsqueda correspondiente y aquí ustedes podrán ver, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el primero que estamos viendo acá, el proceso de contratación, ya cuenta con un formulario 110, le faltará un formulario 220 y un formulario 500, ¿no? En este otro caso tenemos un proceso, este es un AMP, ¿no? Claramente podemos distinguir entre los formularios, esto es por invitación y esto es a convocatoria, ¿no? Ya cuenta con un formulario 100 y 170, ¿no? Vamos a buscar otros que probablemente se han podido cesar. En este caso aquí vemos uno, ¿no? El formulario 110, un formulario 220 y un 500, ¿no? Entonces este proceso ya nos está dando a conocer de que está, de hecho, culminado, ¿no? Está terminado. Siempre ustedes pueden ver, ¿no? Acá está el estado, en una parte dice en curso, está escrito, en otra parte está adjudicado y en este caso, por ejemplo, está como contratado, ¿no? Aquí lo que les indicaba, aquí tenemos un proceso de contratación que ha sido anulado, ¿no? Pues que cuenta con el formulario 100E. Y a lo largo del curso vamos a justamente ver esto de las anulaciones y demás, ¿ya? Si es que nos alcanza el tiempo, también vamos a poder ver lo que es un formulario 900 para poder justamente justificarnos del por qué algunas gestiones anteriores no han cumplido con, por una parte, haber registrado o haber llenado, publicado información o actos administrativos a través del formulario 500 o 220 o el formulario 200. El formulario 900 justamente sirve para ese tipo de formularios, ¿no? En este caso un formulario 200, un 500 o un 220 que no haya sido publicado oportunamente, ¿ya? Con ese formulario 900 simplemente se pide a lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se nos amplíe el plazo para poder nosotros registrar ese tipo de datos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Si bien tenemos un formulario 110, un 220, aquí tenemos un formulario 250 donde ciertamente ha habido una modificación, de hecho, al contrato. Voy a hacerme de los videos correspondientes para poderlos reproducir e irles explicando, ¿no? Para que justamente se vea cómo se trabaja en este tipo de situaciones. Obviamente esto lo vamos a hacer desde el punto de vista de la empresa, digo, de la entidad institucional, de la entidad pública, y también vamos a hacer lo que son los procesos de participación, ¿no? Por una parte el registro, ¿no? El registro de los de los oferentes en realidad en el mercado virtual y también el registro de las propuestas, ¿ya? Eso vamos a hacerlo desde a partir de mañana, ¿ya? Ya estamos en tiempo, hemos cumplido creo la hora y media del curso y simplemente convocarles al día de mañana. Espero que lo que hayamos desarrollado el día de hoy realmente les esté sirviendo bastante, ¿no? Pues la intención. Dicho esto, simplemente me resta despedirme de ustedes y esperarles para el día de mañana. Hasta el día de mañana, ¿ya? Muchísimas gracias por su tiempo y su paciencia. Buenas noches, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana.